Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla presenta Citología e Histología, Transporte Vesicular. Introducción. Transporte vesicular. Incorporación a la célula de moléculas de gran tamaño. Objetivos. El objetivo de este video es entender y aprender sobre el transporte vesicular en su totalidad, de una manera visual y lo más detallada posible, intentando así que quede claro para el observador. Conceptos. Para entender mejor este tema tendremos que explicar una lista de conceptos. Estos son endocitosis, exocitosis, antehorado y retrógrado, endosomas, peroxisomas y lisosomas. Endocitosis. Es la incorporación de moléculas externas en grandes cantidades para su degradación, pero también sirve para reciclar moléculas de la membrana plasmática, que formarán parte de las propias vesículas o compartimentos que se formen. Las moléculas pueden entrar al interior de la vesícula, de forma inespecífica en solución o de forma específica, unidas a receptores de membrana. Las células introducen moléculas o partículas en el interior y se produce una invaginación de la membrana. Existen tres tipos de endocitosis: fagocitosis, macropinocitosis y pinocitosis. Fagocitosis. Es un tipo especial de endocitosis que consiste en la incorporación de partículas de gran tamaño, como son bacterias, restos celulares o virus. Supone un reconocimiento de la partícula por parte de la célula, mediante receptores de membrana, y la emisión de unas protuberancias laminares o pseudópodos de citoplasma, rodeados por membrana. Requiere una señal de reconocimiento para disparar el proceso. Una vez formado el fagosoma, se fusionará con los lisosomas para la degradación del contenido. Macropinocitosis. Es un proceso mediante el cual se incorporan grandes cantidades de fluido extracelular. En la superficie celular se crean evaginaciones a modo de ola, cuya frente cae sobre la membrana plasmática. Se activan durante el movimiento celular para transportar grandes porciones de membrana hacia el frente de avance. Incluso, algunas bacterias son capaces de inducirla para introducirse en los macropinosomas y así evitar la fagocitosis. Pinocitosis. Es un tipo de endocitosis inespecífica de moléculas disueltas. Las moléculas pueden ser incorporadas por endocitosis de forma específica, unidas a receptores de la membrana plasmática, o de manera inespecífica, en disolución, lo que es la pinocitosis. Este proceso consiste en el ingreso de fluidos a través de la membrana celular mediante la formación de vesículas específicas que se denominan pinosomas o vesículas pinocíticas. Exocitosis. La exocitosis es el proceso mediante el cual se secretan diferentes tipos de moléculas contenidas en una vesícula citoplasmática de una célula al espacio extracelular. La exocitosis implica la fusión de la membrana vesicular a la membrana plasmática. Hay dos tipos de exocitosis: exocitosis constitutiva y exocitosis regulada. La exocitosis regulada
Se produce solo en aquellas células especializadas en la secreción. En este tipo de exocitosis se liberan moléculas que realizan funciones para el organismo, como la digestión, o que afectan a la fisiología de otras células, que están próximas o localizadas en regiones alejadas en el organismo. La exocitosis constitutiva se encarga de liberar moléculas que van a formar parte de la matriz extracelular, o bien llevan moléculas en la propia membrana de la vesícula que sirven para regenerar la membrana plasmática. Es un proceso de constante producción, desplazamiento y fusión de vesículas, con diferente intensidad de tráfico, según el estado fisiológico de la célula. Existe una compleja red de transporte que se conoce como tráfico vesicular, ya que está mediado mayoritariamente por vesículas. Las dos principales rutas de transporte en la célula son, por un lado, la vía biosintética secretora para el transporte de moléculas anterógrado, es decir, comenzando en el retículo endoplasmático, pasando por el complejo de Golgi para luego distribuirse a diferentes puntos de la célula. Y por otro lado tenemos la vía endocítica, con un transporte vesicular retrógrado en sentido inverso al anterior. La mayoría de las proteínas y de los lípidos que abandonan el retículo endoplasmático lo hacen en vesículas. Tienen como destino inmediato al aparato de Golgi. Las vesículas se forman y salen desde regiones especializadas del retículo endoplasmático, denominadas zonas de transición. Estas tres recubiertas, COP1 y COP2, se caracterizan por tener dos capas. Una capa interna que se encuentra en los adaptadores, que son proteínas encargadas de reconocer el cargo, o sea, los lectores de código de barras, y en la capa más externa, las proteínas, que inducen la deformación de la membrana y soportan la estructura globular de la vesícula. Las proteínas que forman COP2 parecen realizar dos funciones. Cooperan en la formación de las vesículas y participan directa o indirectamente en la selección de las cargas, las cuales son proteínas que han de ser incluidas en las vesículas. La cubierta de COP2, sobre todo la capa externa, provoca la curvatura y evaginación, creando tensiones y pliegues en la membrana para formar la vesícula. Las vesículas recubiertas con COP2, liberadas desde las membranas del retículo, pierden parcialmente su cubierta y se fusionan entre sí para formar un compartimento intermedio denominado transportador túbulo vesicular o ERGIC, que es dirigido por los microtúbulos hacia el lado cis del aparato de Golgi con el que se fusionará. El tráfico bidireccional tiene dos misiones: devolver moléculas residentes del compartimiento fuerte y mantener el tamaño de los orgánulos fuente. El compartimiento ERGIC madura durante el camino hacia el aparato de Golgi. Esta maduración supone una modificación de las moléculas de su membrana y permiten la asociación de otras proteínas citosólicas que forman una cubierta denominada COP1. COP1 muestra el mismo mecanismo que COP2, pero su función es formar vesículas y seleccionar moléculas que se devolverán al retículo endoplasmático.
De esta forma, mientras el compartimento Ergi se mueve hacia el aparato de Golgi, libera vesículas que retornarán al retículo, transportadas por los microtúbulos. Esto es una vía de reciclado. El sentido de esta reciclada es devolver las proteínas que han escapado del retículo y que realmente tienen su misión en este organulo. A estas moléculas se les denomina residentes del retículo. En el caso de las COP1, la presencia de la carga estabiliza la cubierta, por lo que cuanto más moléculas haya para transportar, retrógradamente más vesículas se formarán. La selección de las proteínas residentes del retículo en el compartimento Ergic se realiza de dos maneras. Las proteínas transmembranas son reconocidas por COP1, mientras que las solubles son reconocidas por una proteína transmembrana. Las proteínas residentes, tanto transmembrana como solubles, poseen secuencias de aminoácidos que han de ser específicas. Una vez empaquetadas, las vesículas COP1 llegan al retículo y se fusionan con él, dejando ahí sus moléculas. Las vesículas están recubiertas por una proteína llamada clatrina. Dicha proteína transformará la vesícula en una vesícula selectiva. Las clatrinas son proteínas formadas por 3 cadenas pesadas, que se verán remarcadas en color rojo, y 3 cadenas ligeras, remarcadas en negro. El recubrimiento vesicular se forma de la siguiente manera. Se encuentran las subunidades clatrina antes de su adhesión a la membrana. La subunidad clatrina se ancla a la membrana vesicular, comenzando así la formación vesicular. Más adelante, la clatrina tomará la forma final de una vesícula. Finalmente, la vesícula se encontrará totalmente cubierta por la subunidad clatrina. Si la vesícula se tiene que unir con otro compartimento, la subunidad se separará de la vesícula, dejándola así al descubierto. Los endosomas son organelos celulares que actúan como estaciones de recepción y reparto de moléculas para comunicar con otros compartimentos de la célula. Llegan vesículas que provienen de la membrana plasmática vía endocitosis y las que provienen del TGN, del aparato de Golgi. Se dividen en endosomas tempranos, endosomas de reciclado y endosomas tardíos. Los endomas tempranos reciben las moléculas procedentes de la endocitosis. Los endosomas de reciclado reciben vesículas de los endosomas tempranos, y es aquí donde son enviadas las vesículas de reciclado. Endosomas tardíos se forman de los cuerpos multivesiculares, cuando el material entra a través de la endocitosis y es guiado por el endosoma temprano. El material endocitado puede elegir entre dos caminos. 1. Ser reciclado por medio de vesículas, con una membrana de cuatómero para ir de vuelta al mismo dominio de membrana o a otro. A este proceso se le denomina transitosis. O 2. Seguir la ruta hacia el endosoma tardío para ser degradado por lisosomas. Los peroxisomas, al igual que los lisosomas, son pequeños organelos esféricos. Pueden llegar a medir entre 0.5 a 1 micra de diámetro. Estos peroxisomas se van a ver rodeados de membrana, que contiene enzimas que se verán implicadas en la oxidación de distintos sustratos. Los lisosomas son organelos con aproximadamente 40 tipos de enzimas hidrolíticas activas. Con un pH de 5, degradan proteínas, ácidos nucleicos, oligosacáridos y fosfolípidos. La membrana lisosómica está dotada de una bomba dependiente de ATP, que introduce iones en el lisosoma, con el fin de mantener el pH ácido.
Los lisosomas se forman por la fusión de vesículas que son expulsadas desde el trans Golgi. Existen dos tipos de lisosomas, primarios y secundarios, siendo los primarios el lugar de almacenamiento de las hidrolasas lisosómicas y secundarios considerados lisosomas implicados en un proceso catalítico. Para llegar a los lisosomas existen varias vías. Endocítica, a través de endosomas tempranos, cuerpos multivesiculares, endosomas tardíos y lisosomas. Fagocitosis, mediante fagosomas y fusión con los lisosomas. Y autofagia, que degradan partes obsoletas de una célula enviándolas con los lisosomas. Ventajas de transporte vesicular. El transporte vesicular supone una gran ventaja al tener una gran capacidad de seleccionar de una manera específica la dirección que cada molécula tenga que seguir y a su vez el compartimiento a donde tenga que llegar. Moléculas que en muchas ocasiones son necesarias para la función correcta de dichos compartimientos. Observamos entonces en qué consiste el transporte vesicular. Entendemos que es un proceso complejo en donde se relacionan cada uno de los organelos de la célula y realizamos que es muy importante ya que selecciona de manera específica lo que cada molécula realizará o hacia dónde se dirigirá para el metabolismo de la célula.